amén, Dios. Y gloria al Señor. Pueden sentarse mis hermanos en esta tarde, gloria a Dios. Sean todos bienvenidos. Gloria a Dios, alabanza de Dios. También darle esa causa. Gloria al Señor. Amén. La gloria es de Él. Amén. Le damos bienvenida a cada uno de ustedes, mis hermanos. Veo personas que nos visitan, nuevas. Gloria al Señor. Esta es la casa del Señor. Amén. Gloria a Cristo. No sé si usted se puede acordar o no, pero en este momento le pedimos que ponga atención a la palabra del Señor. Amén. Puede cambiar su vida, es la única que cambia. Gloria a Dios. Me recuerdo cuando yo llegué la primera vez a esta iglesia, no sabía dónde me había metido, no sabía cómo había llegado, pero ya me encontraba sentado delante del predicador y decía, Dios mío, y sin pensar al terminar de predicar, hacer frente, recibí a Cristo, mi vida cambió. Los problemas no se fueron, porque Cristo llegó, los problemas siguen, mis hermanos. Aquí no se predica un evangelio falso, que cuando aceptas a Cristo tus problemas se van. No, cuando aceptas a Cristo los problemas siguen, pero con Cristo es más que vencedor. Esa es la diferencia. ¿Ese es el verdadero evangelio? Gloria al Señor. Hemos estado viendo los hermanos que me han estado acompañando los martes. Estamos viendo, mis hermanos, la importancia de la palabra del Señor. Amén. Estamos viendo los grandes hombres que reformaron a la iglesia. Reformaron a la iglesia con el poder de la palabra de Dios. Y vamos a seguir meditando acerca del poder que tiene la palabra del Señor, mis hermanos. Aquellos que han traído sus Biblias, mis hermanos, vamos a estar viendo la carta a los hebreos, mis hermanos. Vamos a ver la carta a los hebreos, capítulo 4, en su versículo 12, mis hermanos. Vamos a estar meditando acerca de la importancia de la palabra del Señor, la sola escritura, el poder que hay en la palabra del Señor, mis hermanos. No en la palabra del hombre, sino en la palabra de Dios. Gloria al Señor. Miren lo que dice Hebreos 4 en su versículo 12, mis hermanos, gloria al Señor. Vamos a leer esa palabra, gloria a Cristo. Gloria al Señor, amén. Dice la palabra del Señor en Hebreos 4:12. La leemos dándole toda la gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo. Amén. Dice la palabra del Señor. Porque la palabra de Dios, dice, no dice la palabra del predicador, primer punto, dice, porque la palabra de Dios es viva, o sea que no está muerta, ¿ok? Está claro. La palabra de Dios es viva y es eficaz, o sea que no falla, está activa, ¿ok? Y más cortante que toda espada de 2 filos, penetra hasta partir el alma y el espíritu, las coyunturas y los tuétanos, y discierne los pensamientos y las intenciones del corazón. Tremendo, mis hermanos. Qué tremendo la palabra del Señor. Muchas cosas hace con solo leer este versículo, mis hermanos. La palabra de Dios primero dice que es viva, es eficaz, es cortante como espada, penetra el alma, el espíritu, las coyunturas, los tuétanos, discierne los pensamientos, entiende los corazones, mis hermanos. Es tan poderosa la palabra, mis hermanos, que tremendo, mis hermanos. No hay otro libro que usted compara, cualquier libro que usted quiera comparar frente a la Biblia, nadie puede hacerle frente, nadie lo puede competir, mis hermanos, porque no es pensamientos ni palabras de hombre, son palabras inspiradas por Dios, dice el apóstol Pablo. Entonces, quisiera empezar, mis hermanos, a comprender un poco más este versículo acerca del escritor de los hebreos, mis hermanos. Poder ver un poco el trasfondo histórico, el contexto histórico, el por qué el escritor de Hebreos hace mucho énfasis en la palabra de los
estaba, mis hermanos, menguando. La fe estaba escaseando. La palabra de Dios no estaba cobrando importancia, mis hermanos. Los creyentes que habían creído, mis hermanos, los judíos convertidos al cristianismo, estaban menguando, estaban como queriendo volver al judaísmo. El escritor de Hebreos escribe la carta para animarnos, para exhortarles. Por eso le da ejemplos de hombres de la fe que perseveraron en tiempos difíciles. Hace énfasis que solamente la palabra del Señor es poderosa. Sí, el contexto, mis hermanos, que se está viendo, mis hermanos, por el escritor de Hebreos. Lamentablemente, el escritor no buscaba ser famoso, no buscaba ser reconocido como hoy grandes escritores, mis hermanos, publican sus libros. Por eso él no puso su nombre, mis hermanos. Muchos dicen que fue el apóstol Pablo, que fue Bernabé, que fue el gran predicador Apolos, mucha elocuencia, pero nadie sabe realmente quién fue el autor de los Hebreos. Por lo que sí sabemos es que es inspirada por Dios, mis hermanos. Eso es lo más importante. Y si está inspirada por Dios, cambia nuestras vidas, cambia los corazones, mis hermanos. Qué tremendo, mis hermanos, es la palabra de Dios. Gloria al Señor. Entonces, vemos que eran tiempos tremendos que estaban pasando, mis hermanos. Querían dejar, mis hermanos, la fe, querían abandonar a Cristo. Aquellos primeros creyentes que habían dejado todos los rituales, habían dejado todo lo del antiguo pacto, habían rechazado, habían abrazado a Cristo, habían abrazado el Evangelio cuando escucharon a predicar a Pablo, a los apóstoles, abrazaron el Evangelio de Cristo. Pero algo estaba pasando, mis hermanos. Los creyentes estaban menguando, viendo la persecución, viendo las circunstancias difíciles, estaban abandonando la fe. ¿No estará pasando así la iglesia del Señor? ¿No será que los creyentes como que están abandonando la fe? Están cayendo en un sistema religioso falso, engañándose, mis hermanos, los creyentes, asistiendo un día a la semana. Gloria al Señor. ¿No será eso como una religión? ¿No será eso como ocultándome bajo la iglesia, bajo la cobertura de una religión? ¿No será eso que el pueblo del Señor está cayendo como estos creyentes, mis hermanos? Estos creyentes, mis hermanos, habían abrazado el Evangelio de Cristo, habían dejado las sombras y habían venido al verdadero Cristo, mis hermanos. Aleluya. Pero no era tan fácil, mis hermanos, para estos hebreos, para estos cristianos. No era tan fácil. ¿Por qué? Porque no solo era una cuestión de dejar un viejo sistema religioso por uno nuevo de igual valor. Se trataba de esos creyentes, mis hermanos, en el contexto de esos tiempos, mis hermanos. ¿Por qué no era fácil? Se trata de abandonar el judaísmo por Cristo. Se trata de dejar las sombras por el cuerpo. Se trataba de dejar los rituales por la realidad que es Cristo. Se trataba de dejar la provisional por lo definitivo, lo temporal por lo permanente, en fin, dejar lo bueno por lo mejor. Eso era lo que era difícil, mis hermanos. No les era fácil dejar sus rituales, su ritualismo, mis hermanos. Ellos querían volver hacia atrás y evitar las persecuciones. Volvimos a ver pasada la carta del apóstol Pablo a los Gálatas. Estaban volviendo a los viejos y débiles movimientos, mis hermanos. Y estaban abandonando la gracia de Cristo, mis hermanos. Y estaba pasando lo mismo con los
corazón, lo siento. Era algo radical, mis hermanos, que ellos tenían que tomar una decisión que traía una serie de graves problemas, mis hermanos. Al dejar el judaísmo, al dejar los rituales, había creyentes genuinos de igual manera. Algunos también profesaban a Cristo, pero no habían sido nacidos de nuevo, no habían sido cambiados sus corazones. Y algunos de plano no habían creído, habían rechazado, aparentaban, seguían a Cristo, pero no había un cambio en sus vidas. Ese era el transformo. Había un grupo de iglesia, había un grupo de hermanos, hebreos, judíos que habían aceptado a Cristo, pero querían regresar nuevamente a sus tradiciones, a sus leyes, a la sombra, querían volver. Eso el escritor de Hebreo les anima. Gloria a Cristo, aleluya. ¿Por qué era difícil, mis hermanos? Transformo histórico, mis hermanos. Cuando un judío abandonaba su fe o sus religiones de sus padres, lo consideraban apóstata y era castigado de varias formas. Mira cómo era. Mira la situación de un judío, de un creyente, de un hebreo en ese tiempo. Porque era difícil de dejar sus tradiciones y creer en Cristo, mis hermanos. ¿Por qué? Era desheredado por su familia. Era excomulgado de la congregación de Israel. Perdía su trabajo. Era desposeído de sus bienes. Recibía torturas mentales y maltratos físicos. Escarnio público, encarcelamiento, martirio. Era fácil creer en Cristo y nos ponemos en ese contexto. Si abandono al judaísmo, mis rituales, y sigo a Cristo, el creyente era consciente de las cosas que estaba perdiendo, las cosas que estaba dejando y las consecuencias que eso traía, mis hermanos. Era tremendo. ¿Qué haría usted si se encontrara en los tiempos de los hebreos, mis hermanos? ¿Tendría usted la fe? ¿Tendría usted las agallas para perseverar? ¿Para estar firme en las cosas del Señor? Cuando lo menosprecian, cuando sus amigos se burlaron, tenía la fuerza para seguir a Cristo, tenía el carácter y la valentía para perseverar en los momentos difíciles. No era fácil, mis hermanos. Nunca ha sido fácil servir a Cristo. Aquel que desea servir a Cristo, mis hermanos, tiene que pagar un precio muy alto. No es fácil. Trae divisiones, dice Jesús. Los evangelios. Dice, no creen que venir a traer paz a la tierra. Dice, no. Que venir a traer espada, dice. Porque la suegra va a estar dividida con su nuera, el esposo con la esposa, la hija con su madre. Los enemigos de su casa serán su propia familia. ¿Pero por qué Jesús trae división? Si Jesús es paz y amor y gozo. Porque no todos creen eso. Obvio, aquel que cree lo mismo que usted cree va a estar a su favor y le va a seguir y le va a buscar y le va a echar ganas y va a estar con usted. Pero aquel que no quiere seguir en su propia causa va a estar en contra de usted. Ese es el evangelio, mis hermanos. Allí es donde fallamos. ¿Qué creen? La única manera de escapar, mis hermanos, para aquellos creyentes era renunciar a Cristo y volver al judaísmo. Qué tremendo. ¿No estará pasando eso con la iglesia de hoy? Renuncio a Cristo, vuelvo hacia atrás. ¿Tenemos los problemas? Renuncio a Cristo. Está difícil. Volver a las sombras, volver a una religiosidad. ¿No estará pasando eso con la iglesia? Que los líderes de los judíos tenían argumentos que decían: nosotros tenemos la rica herencia de los profetas, tenemos el destacado ministerio de los ángeles, tenemos al legislador Moisés,
del santuario, en especial el gran día de la expiación. Esos eran sus argumentos de aquellos maestros que querían judaizar al pueblo cristiano. Hacían énfasis en las cosas del pasado, en la sombra. Es triste, mis hermanos, que hoy los creyentes que han creído en la palabra del Señor vuelvan nuevamente a esclavizarse con la sombra, mis hermanos. He escuchado testimonios, mis hermanos, de los creyentes, de los cristianos que habían abrazado la fe, habían abrazado a Cristo, se volvieron al catolicismo. ¡Qué tremenda es, hermano! ¡Qué terrible, mis hermanos! Eso era lo que estaba pasando con nuestros creyentes de Hebreo, mis hermanos. Estaban volviendo a esclavizarse. Por eso nosotros entendemos cómo el escritor de Hebreo empieza a dar un resumen de todo. Jesús es superior a los ángeles. Jesús es superior a Moisés. Jesús es superior a Aarón. Jesús es superior a Josué, porque no le dio el reposo. Jesús es superior a todo. Todos están aquí abajo. Jesús está arriba. Ese era el énfasis del escritor de Hebreos. En Cristo, en Jesús, en su palabra solamente, mis hermanos. Aleluya. ¿Cuánto nos hace falta hombres, mujeres, predicadores que hagan énfasis en la palabra de Dios? No en nuestros montes, no en otras cosas, mis hermanos, en la palabra de Dios. ¿Cuánto necesitamos esos hombres que no se llenan la gloria como el escritor de Hebreos, que no puso su nombre? No, que la gloria sea Cristo, mis hermanos. Aleluya. Que la gloria, la honra, los aplausos, la adoración sea para Cristo, no para los predicadores. Hoy los predicadores son famosos, hoy los predicadores viven en grandes mansiones y riquezas. ¿Pero por qué? Porque la iglesia, la misma iglesia, el pueblo de Dios, permite esas cosas. Porque no tienen el carácter, el valor, la determinación de denunciar, de encarar, de confrontar la palabra del Señor, mis hermanos, para denunciar lo falso, para denunciar la maldad. Es tremendo, mis hermanos. Hombres con carácter necesita Dios. Estamos igual, somos perseguidos, somos menospreciados, perdemos privilegios, perdemos popularidad, no somos famosos. Es lo mismo, mis hermanos. Necesitamos carácter. El creyente necesita carácter. Hoy se hace más énfasis en los dones, en los talentos, en los milagros, pero no se fija en el carácter del hombre, mis hermanos. No se fija en la firmeza, en la fe, en la constancia del creyente, mis hermanos. Hoy se gasta más dinero en inversiones, en conciertos, en pagar, en darle una ofrenda a un predicador de la palabra, alguien que nos enseñe las verdades bíblicas, alguien que nos hable la palabra del Señor. Es tremendo, mis hermanos. Por eso el escritor de Hebreos dice: la palabra de Dios es poderosa, no ha perdido su eficacia, la iglesia la está perdiendo, dice el escritor de Hebreos. Él nos anima, mis hermanos, a seguir adelante. Aleluya. Ellos hacían una pregunta: ¿y qué tenéis vosotros los cristianos? ¿Y vosotros los qué? Nada más que un aposento alto, una mesa, y algo de pan y vino sobre la mesa. ¿Queréis decir, habéis dejado todo eso por esto? Ellos se preguntaban: ¿ustedes los cristianos han dejado todo lo que nosotros tenemos? ¿Lo han dejado por solo Cristo? ¿Solamente creen a un hombre que fue crucificado, dice que resucitó al tercer día? Ustedes han dejado la ley de Moisés, los ángeles, Aarón, han dejado todo eso por uno crucificado. ¡Qué tremendo! El escritor de Hebreos responde, como dándonos a responder. Hizo la solución a hacer en realidad una respuesta a la pregunta: ¿qué teméis? Es simple. Tenemos a Cristo. Cristo es suficiente, no necesitamos más nada. Si tenemos a Cristo, tenemos todo. Pablo, no teniendo nada, mas teniéndolo todo en Cristo Jesús. Es tremendo, mis hermanos. Jesús es mayor que los profetas, los ángeles, Moisés, Aarón, mayor que Santuario, mayor que todo. Es el mejor sacrificio, mis hermanos.
Dios. Aleluya. Esa es la palabra que necesitamos. Es la palabra que necesita la iglesia. Aleluya. Es la palabra que necesita alrededor del mundo. La palabra de Dios, mis hermanos. En los tiempos de Samuel, la palabra del Señor escaseaba, mis hermanos. Así como escasea, mis hermanos. Por eso es necesario que en esta iglesia seamos una iglesia bíblica, permanezcamos en las enseñanzas, en las escrituras, en la sola escritura, mis hermanos. Permanezcamos en la sola escritura, sola fe, sola gracia, sola Cristo, sola Dios, la gloria. Esa es una iglesia cristocéntrica, mis hermanos. Aleluya. Gloria a Dios. Porque la palabra de Dios es viva, porque es inspirada, mis hermanos, es soplada por Dios. Le dijo Pablo, su segunda carta a Timoteo 3:16, porque la palabra de Dios es inspirada, es soplada. Es la voz de Dios. Nos lleva a Génesis 12, versículo 7, dice que Dios sopló, cuando formó al hombre de barro, Dios sopló. Esa es la idea de Pablo, cuando Dios sopló su palabra trae vida. Es lo que nos dice el escritor de Hebreos, en Hebreos 11:3 dice que por la fe entendemos haber sido constituido el universo por la palabra de Dios, por la fe, mis hermanos. Dios habló, Dios sopló, formó al hombre, Dios habló y sopló, formó los universos, las galaxias. Dios habló, sopló a través de su palabra, sigue cambiando las vidas, sigue transformando, sigue viva, mis hermanos. La palabra de Dios no se apresa, dice el apóstol Pablo. No me equivoco, a los filipenses le dice, porque a la verdad yo estoy preso, dice, por predicar el evangelio, mas la palabra del Señor no está presa, es viva, sigue teniendo poder, dice. Aquellos que la escuchan con fe, es poderosa, mis hermanos. Aleluya. Mira lo que dice Juan 5:24, el evangelio de San Juan 5:24 dice: de cierto os digo, el que oye mi palabra, y aquí la importancia de predicar la palabra y enseñarla, mis hermanos. El que oye mi palabra y cree que me envió tiene vida eterna y no vendrá condenación, mas ha pasado de muerte a vida. Esa es la palabra que da vida, mis hermanos. Ahí mismo en San Juan 6:63 dice: el espíritu de cada vida, la carne para nada aprovecha. Las palabras que Dios he hablado son espíritu, son vida. De 68 dice: le respondió Simón Pedro: Señor, ¿a dónde iremos? Tienes palabras de vida eterna. Qué tremendo. ¿Dónde están las palabras de vida eterna? En su palabra, mis hermanos. ¿Has escuchado a algunos creyentes que dicen: me voy de la iglesia? Aquí no hay palabra. Qué tremendo. Me voy de la iglesia, aquí no me quieren. Me voy de la iglesia, aquí me critican. Qué tremendo. ¿Verdad que la palabra no tiene poder para cambiar? ¿No tiene poder para transformar? Claro, mis hermanos. ¿Dónde está el problema? ¿En la palabra? No, en el corazón del hombre. Dice Jesús: en el corazón del hombre salen los malos pensamientos, Bendito Dios. las avaricias. El problema no está en que la palabra no tiene poder. El problema está en nuestros corazones, que no hemos dejado el poder de Dios obre. Como esa semilla que es sembrada en la tierra, al tiempo brota y nace, crece. Sí, la palabra es sembrada en los corazones. Al tiempo nace, brota y crece. ¿Por qué? Porque esa semilla está viva, no está muerta. Un sembrador no se le ocurre la brillante idea de agarrar semillas muertas y sembrarlas y esperar que crezcan. El sembrador de la Biblia dice que salió a sembrar. Su intención era que nacieran. Sembró semillas vivas. Es la palabra, mis hermanos. Cuando se siembra la palabra en los corazones, a su tiempo nace. Bendito Dios. Es tremendo. Por eso el escritor de Hebreos hace énfasis en la palabra. Dice: porque la palabra de Dios es viva y eficaz. Aleluya. Pero dice que da vida para hacer renacer y para Aleluya. hacer crecer. Aleluya. Dice: desear
como niños recién nacidos de leche espiritual no adulterada, para que por ella crezcáis. La palabra te hace crecer, mis hermanos. La palabra te hace que no estés estancado, te hace crecer en la fe, en la gracia, forma tu carácter. Eres moldeado como a Cristo. Pablo dice, nosotros tenemos la mente de Cristo. ¿Por qué la mente de Cristo? Porque está en su palabra cómo Cristo piensa, que Dios, Cristo quiere que hagamos, cómo quiere que caminemos. Entonces, tenemos la mente de Cristo. La vez pasada vimos que le preguntaron al reformador Lutero y le acercaron unos y le dijeron, es asombroso lo que has hecho en Alemania, has transformado a Alemania en tan poco tiempo. Le respondió y le dijo, yo no he hecho nada, la palabra lo hizo todo. Es la palabra que lo hace, mis hermanos. A veces se fue a un gran predicador y le dijo, me gusta cómo predicas, porque cuando predicas haces que la palabra viva. Y le dijo el predicador, te equivocas. Yo no tengo vida. La palabra de Dios es viva en sí. Ella me da vida a mí y a todos los que la oyen. Aleluya. Qué tremendo. ¿Cómo necesitamos esos predicadores humildes? ¿Cómo nos hacen falta esos hombres sinceros enfocados en la palabra? Que la gloria sea de Cristo y no sea del hombre, mis hermanos. Dándole la gloria a la palabra, la honra a Dios, la honra a Cristo, mis hermanos. Hombres, mis hermanos, eran hombres poderosos en la palabra. Eran hombres eruditos. Eran hombres con un conocimiento terrible, mis hermanos, de que Dios había derramado sobre ellos. Nunca se la derramaba. Dice el pecador, te equivocas. La palabra me da vida a mí, porque ella tiene vida en sí y para todos los que la oyen. Qué tremendo, mis hermanos. Qué tremendo, mis hermanos. Gloria a Cristo. Que dijo, la Biblia está viva y me habla. La Biblia tiene pies, corre detrás de mí, tiene manos y me atrapa. Está vivo, nos atrapa su palabra. Es viva y es eficaz su palabra. Romanos 10:17 dice que la fe por el oír y el oír por la palabra de Dios. Sí, es la importancia de la palabra de Dios. ¿Cómo el pueblo va a tener fe? ¿Cómo el pueblo va a presionar? ¿Cómo el pueblo va a estar firme? ¿Cómo el pueblo va a mantener la fe en momentos difíciles si no se le enseña o se le predica la palabra del Señor? Por eso Pablo Romano dice, la fe por el oír, pero oyendo la predicación del verdadero evangelio, mis hermanos. ¿Por qué la gente de las mega iglesias no tiene fe en Cristo? Cuando vienen los problemas se van, se apartan. ¿Por qué? Porque nunca escucharon el verdadero evangelio. Nunca escucharon el evangelio de la cruz, el evangelio de la negación. Bendito Santo, aleluya. Dice que es viva, el escritor de Hebreos dice, porque la palabra de Dios es viva y es eficaz, está vivo, está eficaz, no pierde su eficacia, no pierde su valor, no falla, es eficaz, está en activo, mis hermanos, no está pasivo, no está quieto, la palabra está, corre, mis hermanos. Solo la palabra puede diagnosticar la condición de un hombre como la precisión de un cirujano. Solo la palabra de Dios nos diagnostica, hace una radiografía de nosotros. Como leímos el escritor de Hebreo, es eficaz, cortante como espada. Aleluya. Mira lo que dice Pablo en su segunda carta a Timoteo. La palabra del Señor, mis hermanos, no es una simple recolección de historias y de fábulas, mis hermanos. La palabra del Señor, mis hermanos, es viva y eficaz. Aleluya. Pablo dice en segunda carta de Timoteo 2:9. Dice el apóstol Pablo, en el cual sufro penalidades hasta prisiones, a modo de malhechor, mas la palabra de Dios no está presa. Es lo que le decía al Señor. No está presa la palabra de Dios. No está
está escondida. No vemos la historia de la iglesia, estamos viendo la historia de la iglesia, los hermanos, los martes. Vemos que eso era lo que querían la iglesia tradicional, eso era lo que querían los sacerdotes, los papas, eso era lo que querían, que la palabra del Señor no cayera en las manos de las personas, que solamente ellos pudieran leer. Porque cuando la gente común la leía, se darían cuenta del error en que ellos estaban, por eso no le convenían. Pero Pablo dice, no está preso. La palabra de Dios no está preso y no puede estar presa, mis hermanos. Aleluya. Siempre está orando. No está encerrado, mis hermanos. Un predicador de igual manera digo, la palabra del Señor es como un león enjaulado. Cuando yo practico solamente lo que hago es abrirle las puertas. Imagínense. Dios, aleluya. Así de tremendo la palabra. Glorioso. Está viendo un león, cuando están hablando, le tira comida, ¿qué hace? Atrás. Así es la palabra. La palabra es abierta, las puertas de las páginas del Evangelio, la palabra corre, atrapa a aquel que lo escucha con fe. Por eso el escritor de Hebreo le dice, sus padres no lograron entrar en el reposo por no escucharla con fe, por no escucharla acompañada de fe. Debemos escucharla acompañada con fe, esa palabra del Señor. ¿Qué dice Isaías 55:11? Hace lo que yo quiero, dice la palabra del Señor. Sí, es la palabra que sale de mi boca. Hace lo que yo quiero, dice el profeta Isaías, la palabra del Señor. Tremendo, mis hermanos. Ve lo que dice el apóstol Pablo en su primera carta a Tesalonicenses. Primera de Tesalonicenses 2, su versículo 13. Dice el apóstol Pablo, por lo cual también nosotros sin cesar damos gracias a Dios de que cuando recibiste la palabra de Dios, ¿qué es lo que dice? No dice cuando escuchaste allá el predicador, allá hablando de sus viajes, de sus bandas, no. Dice, cuando recibiste la palabra de Dios que oíste de nosotros, la recibiste no como palabra de hombre. Qué tremendo y qué responsabilidad, mis hermanos, del predicador. No como palabra de hombre, sino según es en verdad la palabra de Dios, la cual actúa, está viva, está actuando, está caminando, corriendo, la cual actúa en nosotros, los creyentes. Amén. ¿Ven? La palabra está activa. Cuando nosotros la escuchamos, la palabra empieza a actuar. ¿Cómo empieza a actuar? Empieza a su Espíritu Santo a decirte: estás mal en esta área, tienes que cambiar. Está activo. Lo que hiciste está mal, tienes que cambiar. Activo, no está pasivo. Aleluya. Estará activo la palabra del Señor en nuestras vidas. ¿Cómo sé cuando la palabra del Señor se ha estancado, no está activo en mi vida? ¿Cómo sé? Cuando su palabra está siendo hablada, estoy escuchando, me está hablando su palabra y digo, no es para mí. Damos cuenta que ya la palabra está estancada en nosotros. Cuando el Espíritu Santo le habla y dice, es mal, cambia esa área. No creo que no es Dios, a veces el diablo quiere que yo cambie. Imagínense que el diablo me desee que haga las cosas buenas, es tremendo. Vemos, la palabra se hace ineficaz cuando nosotros no dejamos que su palabra esté activa en nosotros.
usted imparte la palabra del Señor a su hijo, la palabra puede tomar vida. Puede estar sembrando un pecador, puede estar sembrando un evangelista, puede estar sembrando un pastor, puede estar sembrando un maestro. Es tremendo, mis hermanos. Usted no sabe cuándo esa palabra sembrada va a dar vida. Es tremendo, mis hermanos. Gloria al Señor. Viva y eficaz, que hace nacer al hombre de nuevo. Son palabras que nos hacen nacer. Recordamos la historia de Nicodemo, va a Jesús y le dice: Señor, pero ¿cómo puede nacer un hombre de nuevo? Esa palabra es Jesús, a través de su palabra, hace renacer al hombre, hace morir el viejo hombre y nace uno nuevo. En Cristo Jesús, las viejas cosas pasaron, en Cristo son hechas nuevas, todo es nuevo. Como dije al principio, todo es nuevo en su vida. Al que crea, al que decide servir a Dios, cambia. No le garantizamos que los problemas o las consecuencias de su pasado no lo van a alcanzar, no. Cristo te va a tener la fuerza, Cristo te va a tener el valor para vencer. Contra toda circunstancia, ahora no va a estar solo, ahora va a estar Cristo de su lado. Solo falta Él. Aleluya. Jesús es vida, sus palabras son vida. Gloria al Señor, aleluya. Qué tremendo. Pero ¿qué sigue diciendo el escritor de Hebreos? Porque la palabra de Dios es viva y es eficaz, más cortante que toda espada de dos filos. Qué tremendo. El escritor de los Hebreos le está dando una ilustración acerca de una espada romana. Los romanos habían construido una espada con doble filo. También sería llamada la espada de dos bocas. Imagínense. Era una espada peligrosa. Cortaban ambos lados. Y el escritor hace una ilustración, tomando por la misma espada. Y le dice: pero la palabra de Dios es más, todavía dice, es más cortante que la espada de los romanos. Qué tremendo es, Señor. Pues ellos caminaban ahí, mis hermanos, conocían a los romanos, los hebreos, los judíos, conocían quiénes eran los romanos. Miraban sus armamentos, sus armas que habla Pablo en Efesios, la armadura. Los miraban, tal vez se atemorizaban. Ahora le dice: tranquilo, perdón, el escritor de Hebreos le dice: tranquilos, no se asusten porque ustedes están viendo la espada de los romanos. Hay una espada más poderosa, esa palabra de Dios que dice: ella no solo puede cortar la carne o el hombre o la vida, penetra hasta los huesos, hasta los tuétanos, y ciega la mente, y ciega los corazones, las intenciones del corazón. Es la palabra. Qué tremendo es, ¿no? Está haciendo énfasis del poder en la palabra de Dios. Existe el poder de la palabra de Dios que cambia, que transforma, mis hermanos. A veces tenemos un enfoque, un enfoque diferente acerca del poder de la palabra de Dios. Cuando nos hablan del poder, pensamos en milagros, en grandes sanidades, en grandes avivamientos. Decimos: ahí está el poder. No, el poder está en el poder de la palabra de Dios, el poder transformador, el poder que cambia, que transforma, que liberta al hombre del vicio, del pecado. Ese es el verdadero poder del Evangelio. Aleluya. Qué tremendo. Se da a entender al escritor, mis hermanos, que la palabra de Dios es mucho más que esa simple espadita de los romanos, mis hermanos. Que solo mata al cuerpo, pero el alma no puede hacer nada. La palabra del Señor. Por eso Jesús nos dice que temamos, no solo al que mata al cuerpo,
como clavos hincados son las de los maestros de las congregaciones dadas por un pastor. Qué tremendo. ¿Cómo es la palabra del Señor? Como clavos hincados, como aguijón de una avispa, dadas a los maestros de la congregación, dadas por un pastor. Qué tremendo, mis hermanos. ¿No le ha pasado que usted está escuchando la predicación, está escuchando al pastor, me está diciendo, el pastor me está hablando? Usted no le ha pasado eso. El pastor me está hablando. Ahora sí el Señor me está hablando. No, no es el pastor, es su palabra. Es su palabra que nos habla, mis hermanos. Así de poderoso es la palabra de Dios. El Apocalipsis, mis hermanos, el apóstol Juan usa de igual manera la espada. En Apocalipsis, mis hermanos, 1, versículo 16. Apocalipsis, el último libro, 1, 16 dice: tenía en su diestra 7 estrellas, de su boca salió una espada aguda de 2 filos. ¿Vemos? Su rostro era como el sol cuando resplandece en su cuerpo. Está dando una descripción de Jesús. Que dice: de su boca salía una espada aguda de 2 filos. ¿Qué era lo que salía de su boca? Palabras, mis hermanos. Recordemos que Apocalipsis son símbolos, simbología. Su boca sale palabras. Aleluya. ¿Y esa palabra qué hace? Es poderosa. Gloria a Cristo. Aleluya. Ahí mismo en el 2:12, y escribe al ángel de la iglesia en Pérgamo, el que tiene la espada aguda de 2 filos, dice esto. ¿Quién es el que la tiene? ¿Quién es el que tiene palabra? Jesús. Jesús, que tiene esa espada, mis hermanos. Es la espada de Jesús que corre. Gloria al Señor. Qué tremendo. Efesios, mis hermanos, todos conocemos el pasaje de Efesios 6, su versículo 17. De igual manera, el escritor de Hebreo hace una ilustración acerca de la palabra del Señor. Dice, Efesios 6, 17 dice: y tomad el yelmo de la salvación y la espada del Espíritu, que es la palabra de Dios. Nosotros no podemos traer una espada para predicar o para enseñar. Siempre tiene que ser la espada, la palabra de Dios. Esa es la que tiene vida. Amén. Esa es, no hay otra cosa más. Solamente es su palabra. Por eso dice el escritor de Hebreos: porque la palabra de Dios es viva y es eficaz y más cortante que una espada de 2 filos, que penetra hasta partir el alma y el espíritu, las coyunturas y los tuétanos, y cierne los pensamientos y las intenciones del corazón. También los hermanos de esa palabra.
empeorar más las cosas, mis hermanos. Hay que hacer lo que dice Proverbios, mucha sabiduría, mis hermanos. Aleluya. Corrija al niño mientras es pequeño, para cuando muere grande, no se aparte del camino. Corríjalo ahora. El niño mimado es la vergüenza de la madre. Ay, no, hermano, la palabra de Dios es bien dura, es fuerte. No creo que sea así. Dios es amor. No creo que quiera que yo corrija a mi hijo. No creo que esté de acuerdo que yo le pegue las manos o que yo de vez en cuando le dé con la correa o con el cinturón. No creo que Dios es amor. Mire, se va a meter en problemas. Mejor haga caso a la palabra, mis hermanos, y ponga carácter, póngase firme, mis hermanos, porque va a venir las consecuencias más adelante. No sé por qué hice un paréntesis, mis hermanos. Aleluya. Me desvié un poquito ahí, pero ese es el poder de la palabra. Poder, mis hermanos. No, mis hermanos, no hay sentimientos, no hay emociones, no. Es la palabra, la única que tiene poder. Tremendo, mis hermanos. Gloria a Dios, aleluya. De igual manera, así como la palabra corta de ambos lados, tiene poder para levantarnos, para ayudarnos, para levantarnos, santificarnos, animarnos, para esforzarnos. Tiene poder de la palabra del Señor, pero de igual manera es una espada de dos filos que puede condenarnos. Esa es la función de una espada que tiene doble filo. Es para salvación, aquellos que la aceptan. De igual manera, es una condenación para aquellos que la rechazan. Veo que dice Juan 12, el Evangelio según San Juan. Aleluya. El Evangelio según San Juan 12, 47. Dice: al que oye mis palabras y no las guarda, yo no le juzgo, porque no he venido a juzgar al mundo, sino a salvar al mundo. El que me rechaza, no me rechaza, no recibe mis palabras. ¿Quieren que les juzgue? Las palabras que he hablado, ella les juzgará en el día de postrero, porque yo no he hablado por mi propia cuenta. El Padre que me dio, Él me dio mandamiento de lo que he de decir y de lo que he de hablar. Su palabra, palabra de igual manera es de doble filo, doble resultado. Ese es el poder de la palabra del Señor. Un reformador le dijeron: retráctate de lo que has hablado, rechaza todas las enseñanzas que has hecho a través de la palabra de Dios, recházalas. El reformador dijo: no puedo retractarme de lo que he hablado. Él sabía que la palabra del Señor es verdad, la palabra del Señor es poderosa. Otro reformador dijo: la maldición de los que rechazan la palabra de Dios es tener pastores que les hablen de todo menos de las verdades bíblicas. Qué tremendo es real eso. ¿Cuál es la maldición de los que rechazan el Evangelio de Cristo? De igual manera, sus guías no tienen la palabra, sus pastores no les predican, están bajo maldición, mis hermanos, ellos mismos, por rechazar el verdadero Evangelio, escuchando pastores falsos, ministros falsos. Qué tremendo, mis hermanos. ¿Por qué mandaron a Esteban? Por predicar el Evangelio, que predicaba la verdad de Cristo. No le podían hacer frente porque sus palabras eran inspiradas por Dios. Nadie podía contradecir. Sus espíritus se enardecían, hasta peleando, mis hermanos. ¿Pero por qué? Por hablar el Evangelio, la palabra. Esas son las consecuencias, mis hermanos, de hablar y predicar el Evangelio, mis hermanos. Tremendo.
fácil, mis hermanos. Qué tremendo, mis hermanos. ¿Cómo cambiaron los discípulos? Simplemente por seguir a Jesús, por caminar tras Jesús. ¿Cómo fue que cambiaron los discípulos? Por poner por obra la palabra que les enseñaba. Hasta que ellos no pusieron por obra, bueno, cambiaron. ¿No caminó Judas con Jesús? Claro, caminaron con los 12 de la mano. Era el tesorero, mis hermanos. Caminó con Jesús. ¿Qué le pasó? ¿Qué le faltó? Bien por obra su palabra. Siempre era un oidor. Siempre andaba con Jesús oyendo sus enseñanzas. Qué tremendo, mis hermanos, escuchar a Jesús del sermón del monte, haciendo milagros, siguiendo a Jesús detrás de él. Qué triste, mis hermanos, que se perdió, porque escuchó la palabra, pero no la puso por obra. No dice Santiago, no seamos pues oidores olvidadizos, más bien seamos hacedores de la palabra, engañándonos a nosotros mismos. Es tremendo, mis hermanos. La palabra del Señor es tremenda, mis hermanos. Estos son para los hombres, mis hermanos, que han determinado a servir a Cristo. Son para hombres determinados, mujeres firmes en la fe, constantes, perseverantes, en medio de la prueba, en medio de la aflicción, en medio de las enfermedades. Hombres y mujeres con carácter está buscando Dios. No solamente por las emociones, por hoy sí estoy bien, quiero alabar a Dios, mañana me sube un problema, no tengo fuerza. No, ellos son preocupantes, ellos son creyentes inmaduros, ellos son creyentes de doble ánimo, mis hermanos. Dios está buscando hombres y mujeres firmes, firmes en la fe. Por eso el escritor de Hebreo nos está animando a la iglesia, mis hermanos, a que mantengamos firmes en la fe. Por eso el escritor de Hebreo, en el capítulo 11, habla todo un capítulo de los hombres de la fe, animándolos a perseverar, como Moisés, que prefirió ser maltratado antes que gozar de la riqueza de los egipcios, como Abraham, que salió de su tierra sin saber a dónde iba. Gloria a Cristo. Por eso el escritor hace énfasis en la fe, animándolos. Tomen como ejemplo los hombres que perseveraron en la persecución, en medio de la prueba, en medio de las enfermedades. Tomen como ejemplo los hombres y pongan sus ojos en Jesús. Aleluya. Ese es el énfasis del escritor de Hebreos, mis hermanos. Mantener la fe en los momentos difíciles. Aleluya. Qué tremendo, mis hermanos. El tiempo ha avanzado, mis hermanos. Estaremos terminando, mis hermanos. Gloria al Señor. Gloria al Señor. Corazón, el escritor de Hebreos dice, discierne los pensamientos y las intenciones del corazón. Solo la palabra del Señor puede conocer lo que hay en nuestro corazón. Nadie más, mis hermanos. Nadie más puede conocer. Vamos a estar terminando, mis hermanos. Jeremías 17, mis hermanos. Jeremías 17. Entonces, no subestimemos la palabra del Señor, mis hermanos. Mira lo que dice Jeremías 17:1. Dice: el pecado de Jonás escrito está con cincel de hierro y con punta de diamante. Esculpido está en la tabla de su corazón y en los cuernos de sus altares. El profeta Jeremías está dando a entender, está dando un ejemplo. Ese que está en su pecado está escrito con cincel de hierro y con punta de diamante, esculpido en la tabla de su corazón. ¿Qué está diciendo? La idea es que Jeremías está diciendo: el pecado del pueblo de Dios es tan duro que es como esculpir una tabla de diamante con cincel de hierro. En otras palabras, el corazón del pueblo de Dios es trabajar
corazón. Aleluya. Corazón. Dejemos que la palabra entre. Pero ayer mismo en el 17, en su versículo 10 dice: yo Jehová escudriño la mente, que prueba el corazón, para dar a cada uno según su camino, según el fruto de sus obras. ¿Quién podría mirar ese corazón? ¿Quién podría penetrar ese corazón a lo profundo del corazón? ¿Quién? Dice su palabra mía. Yo, Jehová, escudriño la mente y el corazón. ¿Qué dice el escritor hebreo? Esa espada que corta hasta lo profundo, que escudriña la mente y el corazón de los hombres. No hay un corazón duro que el Señor no pueda penetrar a través de su palabra. No hay nada imposible para la palabra